Lo recibimos con respeto, con curiosidad también, porque su nombre está sonando hoy en la actualidad argentina. Gracias por subir hasta esta montaña. Al contrario, gracias por la invitación. Quizás el más pedregoso, pero también el más enriquecedor para un periodista desde el punto de vista profesional, porque no hay nada más interesante para nuestra profesión que ver al ser humano en una situación crítica, extrema, y vaya si la guerra lo es, porque entonces se caen todas las caretas, nadie puede aparentar lo que no es, y es apasionante observar, por ejemplo, a alguien que parece un león y de repente se achica y es un pollito mojado, y un pollito mojado que saca pecho y se convierte en una fiera. Hablando de león y hablando también de loco, voy a comenzar hablando del presidente Milei, que es uno de los presidentes que más polémica ha sembrado en el país, en la región, y vamos a darle prisa a este trago, al primero, porque usted ha sido designado como director de la Dirección Gesta de Malvinas en el Senado. Digo ir a este trago porque creo que es el que explica la presencia en el país, pero no es el paso más relevante de su carrera, Nicolás. Sin embargo, me gustaría comenzar por acá. ¿Cómo ha recibido esta designación? ¿Se siente bien acá en medio de una Argentina también polarizada entre otros países, ¿no? ¿Cómo cuenta esta última faceta? Para mí es un gran honor, sobre todo porque he sido designado por la vicepresidenta de la Nación, que es la presidente del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, que es la hija de un comando de Malvinas, a quien yo conocí en Malvinas, con quien hablé, a quien le saqué fotos, y que la hija de un comando de Malvinas, que heredó de ese hombre sus cualidades, porque nuestra vicepresidenta es valiente, es inteligente, es audaz, rompe todos los estereotipos y no se amilana ante nada, que me haya ofrecido ese cargo, para mí es un gran honor y es la oportunidad de ahondar el trabajo que he estado haciendo desde mi vuelta del archipiélago, que es contar la verdad completa de Malvinas. El problema es que siempre la historia la escriben los que ganan. Pasó también acá. La historia la escribieron los ingleses y mucha mano de obra argentina participó de la difusión de esa historia sesgada de la Guerra de Malvinas. Mi interés es que se conozca completa. ¿Qué dijo Villarruel en redes sociales y se difundió un poco en todo lado? Damos la bienvenida en el Senado de la Nación a Nicolás Casanseu como titular de la Dirección Gesta de Malvinas. Estamos muy orgullosos de que el corresponsal de guerra más reconocido en el conflicto de Malvinas colabore para que recuperamos nuestra historia y reconozcamos a nuestros héroes. Y ahí está una fotografía que ha sido publicada en varios medios. Digo que no es fácil porque en estos momentos seguimos en una Argentina polarizada, no contentará a todos, ni el gobierno de Milei, ni su designación. Lo que sí va a contentar a todas las argentinas y a los argentinos es la recuperación de la memoria. No lo sabremos nosotros, los bolivianos, que también tenemos un capítulo incompleto, que también hemos vivido una de las páginas injustas, enclaustrados, nos arrebataron el mar y es una historia que no tiene un capítulo final hasta que Bolivia retorne al mar, porque Bolivia nació con mar. No podemos sino sentir empatía, sintonía con las y los argentinos que al margen de los posicionamientos políticos, ideológicos, al margen de las generaciones, al margen de las regiones, tienen esta tarea pendiente. Estoy hablando con un argentino que ha llegado de Rusia, nació en Rusia, llega a los 5 meses a Argentina y por supuesto se casa con el país. Es un heredero también de otras guerras, el uniforme, el conflicto, parece que han formado parte de su destino, Nicolás. ¿Esto explica en parte su elección de como periodista ingresar en uno de los túneles más oscuros de la historia reciente argentina? Puede ser. Yo soy el primer civil en una estirpe de 500 años de guerreros. Quise ser uno más, pero la legislación argentina me impedía entrar al colegio militar por no haber nacido en la Argentina.
¿Y por qué quería yo ser militar? Yo quería luchar por la verdad y muy rápidamente me di cuenta que otra forma de luchar por la verdad era ser periodista. Eso fue lo que me condujo a esta profesión. Y después la adrenalina, el sabor de la adrenalina, el interés por probarme a mí mismo, cómo me sentiría yo. Mis antepasados participaron en combates muy duros y yo quería probarme, saber cómo iba a reaccionar yo en una situación al menos similar. Todo eso tuvo que ver. Una guerra muy atravesada por la política, fue la guerra que, como ha dicho en alguna entrevista, la Thatcher disparó, que Margaret Thatcher impulsó también contra una Argentina en un momento difícil también. Creo que hay un ajedrez complejo de un grande imperialista como Inglaterra, con un personaje con una fuerza enorme también. Margaret Thatcher es el símbolo también de la autoridad, de la decisión, de una mujer que va contra todo y lo logra. Y los ingleses la recordarán como un hito también en términos de figura política. Y una Argentina que está viviendo entre una población que está buscando justicia, una población que defiende lo suyo y al mismo tiempo un ajedrez político complicado, porque está atravesado por una élite militar. Tenemos una Argentina también dividida en sus posiciones y un periodista que entra, que cubre, que quiere contar, que quiere ganar una guerra también. Es un ajedrez difícil, ¿no? Sí. ¿Cómo están las piezas? ¿Cómo las digo o de otra manera? Sí, sí, exactamente, pero era una Argentina dividida hasta el 2 de abril de 1982. Cuando se recuperan las Malvinas, ese enorme cisma, esa ruptura que había en la sociedad, se selló inmediatamente. Los argentinos se lanzaron a las calles plebiscitando la recuperación de Malvinas. Y eso se nota muchísimo cuando el general Galtieri sale al balcón, el famoso día del 10 de abril, cada vez que él decía: yo, presidente, la multitud enorme en Plaza de Mayo lo silbaba. Y cuando decía presentaremos batalla, lo ovacionaba. La población hizo clara diferencia entre el gobierno de turno y la causa nacional Malvinas. Se terminaron todas las peleas internas. Un ejemplo, un grupo de montoneros, guerrilleros, dinamiteros, aliado con un grupo de oficiales de la Marina que semanas antes se estaban matando entre ellos, hicieron un comando conjunto para tratar de dinamitar buques ingleses en Gibraltar. 200.000 voluntarios civiles se anotaron para ir a pelear en Malvinas. Y dicho sea de paso, agradezco a los 25.000 o más bolivianos que también se anotaron para verter su sangre en Malvinas en defensa de nuestra soberanía. Lo vivían como causa propia. Y eso no se olvida. Estábamos comentando antes de iniciar esta entrevista, estas deudas que uno asume con todo el corazón, como los stronguistas, hablaba de mi equipo en un inicio, lo vuelvo a hacer, los stronguistas que después del accidente de Biloco, un accidente aéreo en el que perdimos casi todo nuestro equipo, casi todos nuestros valores, logramos sacar la cabeza del agua gracias a un equipo argentino, a Boca Juniors, y por decreto lo somos así. Son deudas históricas, la guardarán también en su corazón. Y hay algunos gestos que también quedan en la historia. El papel de Chile. Nicolás, usted ha sido muy crítico con el papel de Chile durante el conflicto de las Malvinas. Sí, pero también haciendo notar el contexto histórico. Chile estaba gobernado por una dictadura. Yo no hago responsable a ningún pueblo cuando la decisión la toma la dictadura, por empezar. Segundo, nosotros hemos tenido conflictos limítrofes con Chile durante más de 100 años. ¿Y a quién aceptábamos nosotros como mediador, como árbitro? A la corona inglesa, culpa nuestra también. Y finalmente, en el año 78, estuvimos a punto de ir a una guerra con Chile. Entonces, no se podía pretender también que Chile nos mirara con buenos ojos cuando apenas 4 años antes nosotros hubiéramos podido hacer desaparecer del mapa a Chile en ese momento porque éramos inmensamente superiores en términos bélicos.
Así que eso hay que tomarlo, digamos, en su contexto completo histórico. Por supuesto que nos dolió muchísimo que los chilenos tomaran esa actitud, pero hay que comprender todo. Es muy difícil hacer un trabajo periodístico en medio del conflicto. Es más difícil ese contexto en las Malvinas por la distancia, por las condiciones climáticas, por este enfrentamiento tan dispar, con este enfrentamiento que ha lastimado tantas familias argentinas que han perdido a sus seres queridos. Creo que hay otra discusión, la podemos abordar, sobre las edades de los chicos, los jóvenes, los hombres que estuvieron en las Malvinas. Pero antes de eso me gustaría ir a la cobertura periodística. Como acabo de leer, ha sido Nicolás uno de los periodistas, digamos, el rostro visible. Estamos viendo estas imágenes ahí, Nicolás, ¿qué momento es? Con más pelo. Más joven, ¿verdad? Más inexperto también. ¿Cómo llega ahí? ¿Cómo se siente en medio, no de muchos periodistas? Fue la cara visible, habían otros corresponsales, pero Nicolás era una cara visible ahí disparando ese cañón. ¿Cómo resumiría, si tuviera que escribir una pequeña crónica de la cobertura de Nicolás allí? ¿Qué hay que poner en esta fotografía? Fue un honor, fue un gran honor, fue una alegría, profesionalmente fue muy enriquecedor, fue mi guerra, porque yo he cubierto otras donde yo era el testigo, no era el protagonista, yo me Nicaragua, sentía protagonista. por ejemplo, ¿no? Sí, estuve en la guerra civil que terminó con la caída de Somoza, estuve en El Salvador, estuve en otros lugares, pero esta era mi guerra, una guerra noble por una causa justa, y yo me sentía elegido casi por Dios, porque en determinado momento yo y mi camarógrafo nos quedamos solos, porque la otra agencia de noticias que estaba cubriendo fue cerrada. Entonces nosotros fuimos los únicos en cubrir toda la guerra. Pasó una cosa muy curiosa en abril, cuando todavía no había ataques de los ingleses. Venían periodistas que hacían notas y se volvían en el mismo vuelo. De alguna manera fuimos elegidos porque que entre 1000, pongamos, periodistas que había en ese momento en la Argentina, que me tocara a mí, que ni siquiera estaba en el canal oficial trabajando en ese momento, yo creo que es porque cuando uno desea algo intensamente, y yo deseaba intensamente participar en una guerra de alta intensidad, sobre todo para probarme a mí mismo, cuando uno desea algo intensamente, las cosas se cumplen. Sin embargo, pese a haber estado junto a combatientes y haber sufrido también, su condición de periodista, Nicolás, lo puso también en un lugar privilegiado, ¿no? No estaba arriesgando la vida como otros. Como periodista se ha ido moviendo en distintas esferas. ¿Considera que ha tenido una posición privilegiada en un momento duro en las Malvinas? Yo, por supuesto, nunca corrí los riesgos que corrieron los infantes de marina o los infantes de ejército o los pilotos que atacaban a la flota, pero también corríamos nuestra dosis de riesgo, entre otras cosas porque yo tenía un sensor del ejército que me hacía la vida imposible y yo necesitaba tener notas de acción, no solamente cubrir, digamos, el día a día cotidiano de los combatientes. Entonces, elegí ir a la base aérea militar, que no era jurisdicción de ejército, el sensor de ejército no me acompañaba, y esa base era bombardeada 3 y 4 veces por día. Era el blanco principal de los ingleses porque era nuestro nexo, nuestro cordón umbilical, el único que teníamos con el continente. Y ahí nos llovían bombas de 500 kilos y en cualquier momento me podía, a mí y a mi camarógrafo, caerme una de esas en la cabeza. De hecho, las guerras han demostrado que se pueden llevar fácilmente a los periodistas, las actuales. ¿Las guerras son un absurdo? Hay dos tipos de guerra, y eso está fundamentado filosóficamente. Las absolutamente repudiables, que son las de agresión, y las justificadas, que son las de defensa propia. Y Malvinas fue una guerra de defensa propia. A tal punto lo fue que cuando juzgan a la Junta Militar de Malvinas y la condenan, tanto el presidente del tribunal que los condenó, Horacio Catani, como el famoso fiscal Moreno Ocampo, los dos
en sus dictámenes dicen que fue en defensa propia. Acá la agresora fue Inglaterra. Y esto es una de esas ideas, fuerzas falaces que se han instalado en la sociedad de que la Argentina fue la agresora. No lo fue. La Argentina defendió su territorio nacional usurpado. Y en medio de esto está todavía el eje del sentimiento. Digo todavía porque los sobrevivientes hoy lo sienten, lo cuentan, lo leen gracias a crónicas como las que escribe Nicolás. Como mujer no he parido un hijo para que se lo lleve la guerra, no he parido un hijo para que lo maten en la guerra, he parido un hijo para que se haga dueño del mundo y para que sea feliz. Comprenderá que tantas madres y tantos padres, argentinas y argentinos, viven con ese dolor. Usted ha conocido muchísimos casos de padres que lo han ido a buscar, que han guardado esa esperanza de encontrar a su hijo hasta dar por certera la muerte. En ese sentido, me parece que sigue siendo un absurdo de la humanidad. ¿Cómo hacemos para vivir con estos sentimientos? Por supuesto, la guerra es absolutamente repudiable, pero es un atavismo del ser humano. Nos guste o no nos guste, va a haber guerras, no se pueden evitar. Lo que sí se puede evitar es tratar de que no sean tan bestiales, pero cada vez lo son más. Antes los combates justamente eran en los campos de batalla, ahora son las ciudades. Putin está bombardeando edificio por edificio en una ciudad. Los civiles ahora son los blancos, los corresponsales periodistas son blancos ahora. Lamentablemente cada vez es más feroz la guerra en vez de ser más controlada. Nacido en Rusia y hoy sigue viendo, Nicolás, los ecos de enfrentamientos del otro lado del continente. ¿Cuál es su percepción del conflicto alrededor de Israel? Porque no solamente es Israel y Palestina. Hoy estamos viendo una región que se enciende a la primera chispa, que ha dejado ya miles de víctimas. ¿Qué mirada tiene de este conflicto? Yo lo que creo es que en el caso de Israel y Palestina, como en el caso de muchas otras situaciones donde termina en un baño de sangre, es cuando se trazan fronteras en forma artificial. Cuando los políticos dibujan fronteras sin considerar una cantidad enorme de distinciones culturales, étnicas, etcétera, es que después explotan los conflictos. Por ejemplo, el conflicto actual de Ucrania y Rusia es uno de ellos. Lenin, después de la revolución, dibujó en el mapa una cantidad de repúblicas soviéticas donde quedaron étnicos rusos, 25 o 30 millones en Ucrania. No importaba mientras el poder venía de Moscú y todos eran iguales. Cuando se independiza Ucrania, quedan un montón de rusos sin derechos del lado ucraniano. Bueno, terminó en un baño de sangre. Lo mismo Azerbaiyán con Armenia. Trazar fronteras artificiales lleva siempre a guerras sangrientas. ¿Qué frontera no es artificial? Preguntemos en África, donde las matanzas también han sido brutales, porque las colonias han dibujado estas fronteras a antojo de quien ocupó, de las fuerzas, de las coronas que han ocupado. Y si no, mirémonos a nosotros mismos. No hay una frontera lógica con el norte argentino, por ejemplo, donde yo reconozco tantos gestos de una bolivianidad que me hacen borrar la frontera con el norte argentino. Las fronteras son también un invento humano muy ligado al absurdo, ¿no? En nuestra historia. Inevitable también, me dirá Nicolás. Así es. Fronteras y guerras. Así es, lamentablemente. Volvamos a la Argentina de hoy. ¿Cómo hoy se vive? ¿Cómo las argentinas y los argentinos están viviendo este capítulo que es inolvidable y que une en un partido Bolivia-Argentina, donde nos dieron una paliza que sí quiero olvidar? Estaba yo en un sector argentino y había un boliviano que gritaba y gritaba, insultaba y no sé qué, en la cancha, hasta que dijo: por eso perdieron las Malvinas. Y todos los argentinos que estaban ahí se pararon y dijeron: con las Malvinas
no. Las Malvinas, no. Y se apoyó con las Malvinas, no. ¿Cómo hoy administra esta Argentina debatiéndose en la polarización política, en un momento difícil también de la economía? Macri, Cristina, Alberto, Milei, son nombres que atraviesan un momento muy duro en la economía, pero hay capítulos intocables. ¿Cómo se lee hoy el tema Malvinas en un momento duro económico y en un momento de confrontación política también? Después de finalizada la guerra, y durante muchos años, décadas enteras, se contó mal la historia de Malvinas, se difamó a los combatientes, se los victimizó, y a pesar de toda esa propaganda en contra, la causa Malvinas sigue viva en el corazón de los argentinos. El 99,9%, lo aseguro yo, de los argentinos sigue convencida de que son nuestras y que tenemos que recuperarlas. Y afortunadamente, dos factores ayudan a que los argentinos se reconcilien con la gesta de Malvinas. ¿Qué fue eso? Una gesta heroica, una epopeya nacional. El primer factor son las nuevas generaciones que ya no están tan involucradas en la hojarasca ideológica, en las guerras ideológicas del pasado, y vienen más frescos a escuchar la verdad completa. Y la segunda, la irrupción de los medios sociales, que ya no hay medios hegemónicos como un canal de televisión, un gran diario que baja línea y todo el mundo está obligado y no tiene otra forma de conocer la verdad. Ahora cualquiera puede llegar a miles y miles de oídos y de ojos contando su verdad. Esto ha hecho que la verdad sobre la guerra de Malvinas, todavía falta mucho, la verdad completa, vaya aflorando. ¿Qué elementos quisiera Nicolás subrayar en esa verdad completa? Una de las cosas que usted mencionó, los chicos de la guerra. Nosotros los argentinos, o quizás el ser humano, somos bastante superficiales y tomamos todo por arribita. Nadie se detiene a preguntar, ¿eran chicos de la guerra? A ver, la verdad se conoce comparativamente. Tenían 18 y 19 años, las dos clases de los soldados. ¿Y qué edad tenían los soldados británicos? Si uno investiga, se entera por fuentes británicas que la mayoría de los tripulantes de los buques británicos tenían 17 años. Hay muertos en combate británicos de 17 años, condecorados por valor en combate de 17 años, soldados de 16 años. Obviamente no tenían ninguna experiencia militar. Pero además, ¿de dónde viene la palabra infantería? De infante. Nos guste o no nos guste, y a los padres por supuesto que no nos gusta, siempre fueron y serán los mejores combatientes porque tienen la fuerza física de la que carecemos nosotros, se sienten inmortales, y aún hoy, si uno mira los noticieros, la guerra de Ucrania, va a ver los mismos rostros juveniles de nuestros combatientes argentinos en Malvinas. Y aún hoy, después de 20 años de gobiernos nada promilitares en la Argentina. ¿Cuál es la condición para ser militar y por ende eventualmente entrar en una guerra? Tener 18 años. Hemos visto en una serie de descripciones de la historia, de la literatura, del cine, los que van a entregar la vida en primera línea en las guerras en Europa, que igual me parecen absolutamente dolorosas. Comparativamente es penal o gol entre cómo se combatió en 1914 en Europa, a cómo se combatió de este lado del continente. No puedo sino recordar con dolor a tantos bolivianos que ni siquiera tenían esa conciencia de patria, de país, de frontera, de identidad, de construcción de nación, cuando los sacaban de un lugar muy alejado para ir a la guerra del Chaco. Y los primeros que llevaron al frente fueron los indígenas. Entonces, más allá de la edad, hay sectores a los que lanzamos a las guerras, a los que dejamos en una primera línea. No deja de ser doloroso, ¿no? Sí, por supuesto, toda muerte es dolorosa. La cuestión pasa por esto. En la Constitución argentina hay una norma que dice que todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de su país. Y eso rige en todos los países del mundo, nos guste o no nos guste. Pero en el caso de Malvinas y en la Argentina específicamente, los soldados sabían por qué iban una vez que se enteraron de su destino. ¿Por qué? Yo era alumno de la primaria, tenía 7 años,
y posteriormente todos los años de la primaria, cuando la maestra entraba al grado, lo primero que hacía era escribir en el pizarrón "Las Malvinas son argentinas". Crecimos con esa obligación moral y patriótica de recuperarlas. Yo era un niño que volvía a mi casa hojeando el folleto de ingreso a la Escuela de Aviación Militar de la Armada, que tenía la reproducción de los buques de la Armada de esa época, y fantaseaba con ser el almirante de la flota que iba a recuperar Malvinas. Por suerte no llegué a almirante, digo ahora, pero que me tocara a mí, de tantos periodistas, encubrir la guerra, reitero, parece que los deseos intensos se cumplen. Este es un texto, pero no es el único, que agradezco especialmente el regalo. Estoy segura de que la lectura va rápido porque el tema es interesante y porque la forma de la narración también lo es. Son relatos cortos, es un placer recorrer la historia a través de una pluma que nos lleva así de un relato en otro, con una serie de títulos que nos llaman a estos relatos. No es el único, hay otros textos de Nicolás, creo que es el momento también de compartir con usted algunos títulos. Tenemos los títulos, pregunto a mi equipo si los hemos recuperado. La pasión según Malvinas, si hay algunos otros, y me gustaría preguntarle mientras tanto a Nicolás qué es lo que le ha llevado a dejar para la historia, qué orden pone, qué prioridades pone, qué sí quiere contar y qué prefiere dejar fuera de estos textos. ¿Cuáles han sido los ejes, las columnas? Mi primer libro, Malvinas, Sangre y Fuego, se origina ¿por qué? Porque yo sabía que hay censura, en toda guerra lo hay, pero para mi desmayo, cuando volvimos con mi camarógrafo al continente, nos enteramos por nuestros compañeros de trabajo que entre el 90 al 95% de nuestro material no solo no fue mostrado, sino que fue destruido por la censura militar, clara muestra de que no era funcional a la propaganda del momento. Entonces, además de sentirme mortificado, y hasta el día de hoy, yo consideré mi deber, ya que no le había podido mostrar a la población en imágenes, lo que yo estaba obligado a hacer, mostrárselo en letras de molde. Ahí hice el primer libro, Malvinas a Sangre y Fuego. Y yo durante la guerra sacaba fotos, no soy fotógrafo profesional, pero sacaba fotos de la vida cotidiana de los soldados. Había tanta mala onda después de Malvinas que las fotos las dejé arrumbadas en un cajón, y solamente cuando una funcionaria kirchnerista me atacó 25 años después de la guerra, me calumnió, eso fue el empujón para que yo fuera a ese cajoncito, sacara las fotos. Se habían conservado en buena calidad porque eran slides, diapositivas, y saqué mi segundo libro, que son mis fotos sacadas en Malvinas con pequeñas historias. Y yo pensé que con esas dos producciones ya estaba el tema de Malvinas. De mi parte escribí sobre otros temas, libros, podría mejorarlos, pero ya estaba el tema Malvinas. Y aparecían historias de repente tan potentes, tan fuertes, que este tercer libro sobre Malvinas, La Malviníada, se fue escribiendo solo. Eran historias que no podían quedar sin ser reflejadas en un libro. En una de las últimas elecciones, no la que ganó Javier Milei, en una anterior, se hablaba de la victoria del kirchnerismo nuevamente, y un columnista dijo, no hay que olvidarse que Argentina al final del día sigue siendo peronista. ¿Cuál es la posición de Nicolás respecto del gran mundo peronista, el mundo diferente del peronismo al final del día también, que es el kirchnerismo, esta nueva ola, la derecha, la izquierda, lo más conservador, lo menos conservador, la Argentina porteña, la Argentina de los otros rincones? ¿Cómo se posiciona en estos términos, Nicolás? Bueno, por empezar, la Argentina no es peronista. El peronismo es una fracción que suele ser mayoritaria y suele ser minoritaria. Y además, dentro del peronismo hay la extrema derecha y la extrema izquierda. Es el único partido, creo, ambidextro del planeta. Es una cosa muy rara. Los analistas políticos lo han definido como un partido del poder que realmente no tiene principios. Puede tener la extrema derecha o puede tener la extrema izquierda de los Kirchner. ¿En un inicio? Sí, por supuesto. Tuvo la AAA, que era un grupo que dependía de Perón, que en ese momento se había vuelto de derecha, porque Perón antes había apoyado la guerrilla y después la masacró. El aniquilamiento de la guerrilla no nació de los militares, nació de los gobiernos peronistas.
cosa que los peronistas de izquierda ocultan. Es un fenómeno muy complejo, pero para nada la Argentina es peronista. Hay, sin embargo, una huella en la historia que ha marcado hasta hoy. Me parece que como fuerza política ha quedado en el imaginario, ¿no? Al margen del mapa actual, el peronismo y Argentina son dos palabras que... La huella es real, pero es la bien, ¿no? huella de la decadencia argentina. Argentina estaba entre los primeros países del mundo 100 años atrás y ahora realmente estamos en una plena decadencia y no hay ninguna duda que el peronismo fue uno de los factores fundamentales de esa decadencia. ¿Por qué se va a Estados Unidos, Nicolás? He visto un par de entrevistas donde dice que después de la guerra uno se imaginaría que hay una heroización también del periodista y que se iban a pelear por tenerlo en una redacción o en un canal de televisión. Y usted se va a Estados Unidos. ¿Por qué se va? Y dos, ¿por qué a Estados Unidos? Y tres, ¿por qué tanto tiempo? Usted sabe que después de que yo vuelvo de Malvinas, me hace una nota la NBC, la cadena norteamericana, y me encuentro con un periodista con quien yo había estado en la guerra civil en Nicaragua, Charlie Gómez, me acuerdo. Me palmea la espalda y me dice, te felicito, de ahora en más, ni tú ni tus hijos van a tener problemas de trabajo en la Argentina. Qué equivocado que estaba. Apenas volví, me cayó encima una campaña de calumnias, tenía muchísimas dificultades para encontrar trabajo. Primero me radiaron los propios militares, después me prohibió ex profeso Alfonsín, que esta es una historia curiosa. Alfonsín odiaba todo lo que tuviera que ver con Malvinas porque había sido compañero del liceo de Galtieri y aparentemente Galtieri le hacía bullying a Alfonsín en esa juventud, en esa niñez. Y realmente persiguió todo lo que tuviera que ver con Malvinas. Yo nunca conocí a Alfonsín, pero prohibió que yo trabajara. Me costaba mucho encontrar trabajo. No me quería ir de la Argentina, pero tenía 4 hijos que mantener y 8 años después de Malvinas, a la tercera oferta que me hicieron de la televisión hispanoparlante de Miami, me fui a trabajar allí. ¿Por qué tanto ataque? ¿De qué le acusaban? ¿Cuál era el nudo de esto? La acusación del gobierno de Alfonsín particularmente, fue que yo era la cara de Malvinas. Para mí es un elogio hasta que me excede. La cara de Malvinas son los combatientes de Malvinas, el Comando Anadón, el infante Virgrela Madrid y tantos otros. Esto me excede, yo no soy la cara de Malvinas. Sería un honor demasiado extraordinario. Pensaron que con eso me estigmatizaban. A mí, parecer, a mí me honran. Pero es que empezó el fenómeno este que se llama desmalvinización, al día siguiente de la caída de Puerto Argentino. La desmalvinización es una forma de censura y una forma de ocultamiento, una convergencia perversa de dos ocultamientos. El gobierno militar trató de tapar las miserias de la guerra y los gobiernos civiles posteriores las grandezas de la guerra. ¿Qué son las grandezas? Los hechos heroicos de nuestros combatientes. Y en esa convergencia perversa de dos ocultamientos, la población argentina se vio privada de conocer la realidad histórica de lo que fue la Guerra de Malvinas. Hemos hablado de la construcción de la verdad. Qué difícil construir la verdad. Muy. Hay quien dice que la verdad es más bien un espejo roto, ¿no? Con pedacitos, verdades parcialmente verdaderas. Muy difícil. Inclusive cuando uno busca testimonios, como yo los busco para ampliar mi conocimiento de Malvinas, el mismo episodio es contado por los mismos protagonistas de 4 maneras diferentes. Eso pasa hasta en los accidentes de tránsito. Hay un dicho ruso que dice, miente como un testigo ocular. La verdad que es muy, muy difícil escribir la historia, pero hay que escribirla con honestidad. Hay una cuestión de los norteamericanos en que se sostiene que el periodista tiene que ser objetivo. Eso es imposible, uno siempre va a pintar con el color del cristal con que mira las cosas. No puede ser objetivo un periodista ni un ser humano, pero sí puede y debe ser honesto. Y si se equivoca tiene que ser por las suyas, porque se equivocó honestamente y no porque la línea editorial de su jefe se lo indica o porque le conviene económicamente o ideológicamente. ¿Cómo está hoy el periodismo a propósito de honestidades, de verdades, de informaciones, desinformaciones, de relatos, de redes? ¿Estamos en un momento difícil del periodismo, en la región por lo menos?
Yo puedo hablar de la Argentina y yo no lo veo bien porque se han borrado las líneas divisorias entre el periodista y el comentarista. Y el periodista es el que informa, no es el que opina. El que opina es el editorialista, el columnista, y esto se ha borrado totalmente. A pesar de que uno pueda tener sus preferencias políticas de un lado o del otro, yo considero que no se deben de ninguna manera mezclar las cosas y que no puede haber periodismo militante. El periodismo militante es un oxímoron. Sin embargo, sabrá también, porque no hay esta objetividad, el periodista tiene una mirada, así no opine, elige como una foto X que se toma, es una foto que habla por la luz, por el enfoque, por el momento, por lo que retrata, ni qué decir de la escritura o de lo que se muestra. Esto un poco también explica el carácter de cronista, ¿no? Es decir, Nicolás es periodista, es también narrador, y ahí se toman decisiones, ahí se opina también, ahí se toma una posición, y no está mal. Claro, pero reitero, hay que ser honesto, los norteamericanos son los inventores de esto del periodismo objetivo, y la regla, yo trabajé en la televisión de Estados Unidos, la regla es que uno tiene que comprobar lo que dice con dos fuentes independientes. Pero ¿quién elige las fuentes? Uno mismo. Por supuesto. Me ha pasado a mí, por ejemplo, yo cuando fui a cubrir la guerra civil en Nicaragua, yo simpatizaba más con los somocistas, con la Guardia Nacional, y no con la izquierda de los muchachos sandinistas, por mi origen, inclusive familiar. Mis antepasados habían luchado contra el comunismo. Pero cuando yo vi las barbaridades que cometían en la guerra civil en Nicaragua, no solo los sandinistas, sino los de la Guardia Nacional, mi odio fue parejo para los dos. No fui prisionero, digamos, de preconceptos ideológicos. Y no se puede culpar a los periodistas ni a nadie de asumir una posición. En el periodismo se puede hacer un periodismo honesto, equilibrado, sin negar que un corazón siempre late, ¿no? El de Nicolás late siempre del lado opuesto al comunismo, a las fuerzas de izquierda. A cualquier dictadura. Nicolás, ¿cuál es el escenario más posible respecto de este capítulo que no está concluido en Argentina? ¿Se va a quedar así en un buen momento porque los argentinos tienen que ocuparse de la economía, tienen que ocuparse de una estabilidad, tienen que ocuparse de salvar el país, como dijo usted hace algunos instantes, o hay un escenario posible en el que se pueda realmente intervenir? Se lo pregunto ahora al flamante director de la Dirección Gesta de Malvinas. Muchas personas me preguntan, ¿podremos recuperar las Malvinas? Yo digo, primero tenemos que recuperar el país, pero las Malvinas pueden recuperar el país. Los valores de Malvinas, lo que pusieron en juego nuestros combatientes, esos valores eternos que son el coraje, el amor, la abnegación, el desinterés, la fe, todos esos valores que se pusieron en evidencia en combate, si se los conociera a nivel nacional, a nivel popular, podrían ser el tónico moral que ayude a levantar a la Argentina. Una vez que la Argentina esté de pie, porque ahora estamos de rodillas en muchos sentidos, incluido el militar, ahí sí se puede tratar de negociar. Mientras uno hable en las Naciones Unidas sin tener un ejército fuerte atrás que sirva de disuasor, es cháchara. Yo siempre sostengo, el ejército, las Fuerzas Armadas no son para ir a la guerra primordialmente, son para no ir a la guerra. Como decían los antiguos romanos, si vis pacem para bellum. Mirá lo que tengo atrás, no te metas conmigo. Y paralelamente hay otro proceso, la implosión demográfica que se viene de Inglaterra. Inglaterra, los blancos no se reproducen, está invadida por los musulmanes, montones de ciudades, incluida Londres, están gobernadas por musulmanes. Viene la implosión demográfica de Inglaterra, que lo lamento por la cultura británica. ¿Es migración, Nicolás? ¿Es más migración o es invasión?
Bueno, es una invasión legitimada por los años de colonialismo, están pagando el precio de esos años de colonialismo atroz y bestial que los ingleses tuvieron. Están pagando el precio, de alguna manera es una justicia poética. Lo lamento por la cultura inglesa, yo separo la política inglesa de la cultura inglesa, pero en el momento que se produzca inevitablemente esa implosión demográfica, yo creo que los ingleses no van a poder estar controlando una colonia más a 14.000 kilómetros de distancia. Y en ese momento, si la Argentina está de pie, Malvinas puede caer como una fruta madura en manos de los argentinos sin necesidad siquiera de ir a otra guerra. Ha expresado Nicolás al inicio de este diálogo el lazo de amistad y con mucho sentimiento hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel. ¿Qué sentimiento tiene respecto de Javier Milei, presidente argentino? Para mí Javier Milei es una incógnita todavía, es un proceso, no sabemos cómo va a terminar. Bueno, como cualquier proceso histórico. Lo que sí está muy claro que ha llegado donde ha llegado porque lo ha puesto el pueblo argentino harto de los 20 años anteriores. La gente ha demostrado claramente que quiere lo contrario de lo que estuvo padeciendo los años de kirchnerismo. Hay quien dice que es una creación del propio kirchnerismo en su última fase. ¿Concuerda con esta idea? ¿De qué manera que una es creación? Que es fruto de los últimos huecos que ha ido dejando el kirchnerismo en su última etapa. Y que la gente vota por Javier Milei, sobre todo en un gesto de voto antikirchnerista. Absolutamente, absolutamente. Sí, porque, reitero, Javier Milei es una incógnita, pero lo primero que quería la gente es sacarse de encima el kirchnerismo. Y ojalá le vaya muy bien, ojalá. Hay que malvinizar, desmalvinizar, remalvinizar. ¿Qué le queda ahora a la Argentina? No, la Argentina tiene que... Malvinizar significa renacionalizar, porque se han perdido los valores nacionales. Significa también reheroizar, porque nuestra generación se formó en el ejemplo de los héroes de la independencia. Ahora tenemos los equivalentes de los héroes de la independencia que caminan entre nosotros, que nadie los conoce, y esto ha sido parte de un plan. Hay una pléyade de nuevos pseudohistoriadores como Felipe Piña, etcétera, que hurgan en el closet de los héroes y tratan de sus vidas, mostrar sus grandezas, los quieren mostrar como pedófilos, los quieren mostrar como una cantidad de miserias que tratan de desenterrar. Y yo creo que la intención es esta. Si nuestros próceres nacionales son patéticos degenerados, ¿qué destino de grandeza nos espera a nosotros los argentinos de a pie? Tenemos que volver a heroizar la enseñanza. Esto es común a la civilización occidental en centenares de años. La civilización occidental durante muchos siglos se forjó leyendo las vidas paralelas de Plutarco, las vidas de los héroes. Son los arquetipos los que pueden levantar un país. Tenemos los arquetipos, inclusive vivientes todavía entre nosotros, ocultos. Si se dieran a conocer, podemos levantar moralmente al país. ¿Qué nombres en este afán de reconocer Argentina y de agradecer también a las constructoras y los constructores de esta Argentina de todos los tiempos? ¿Con qué nombres se queda, Nicolás? ¿Qué nombres tienen que estar tatuados en la historia argentina? Pueden ser poetas, pueden ser combatientes, pueden ser escritores, pueden ser historiadores, pueden ser políticos. ¿Qué nombres ponemos? Le dejo la lista indeterminada. Afortunadamente hay muchos nombres, por supuesto, ¿no? Tenemos entre los escritores nombres también bastante olvidados, porque quizás no estaban en el mainstream de la corriente oficial. Tenemos un gran escritor que es un cura y un escritor, Leonardo Castellani, que inclusive yo creo que está de alguna manera a la altura de los grandes escritores argentinos. Tenemos... científicos, la Argentina tiene 5 premios Nobel. La Argentina está pletórica de talento, siempre lo estuvo. Lo que no funcionó nunca fue en la Argentina el trabajo de equipo. Nosotros nos destacamos los argentinos individualmente. Nunca pudimos trabajar en equipo, inclusive en la construcción de nuestra sociedad. Si eso se lograra con los talentos
individuales de los cuales abunda en la Argentina. Tenemos un Papa argentino, tenemos a Messi, bueno, quizás esto ya es una banalidad, pero refleja el talento innato que siempre han mostrado los argentinos. Falta el trabajo en equipo. No, y de hecho el Papa y Messi, el Papa Francisco y Messi son dos grandes escultores de la argentinidad.